Un avión desaparece en medio del cielo sin previo aviso, dejando al mundo entero en suspenso. La tecnología más avanzada no puede rastrearlo, los radares fallan y los equipos de búsqueda se enfrentan al enigma más desconcertante de la aviación moderna. En este caso, los giros inesperados, las decisiones incomprensibles y los testimonios inquietantes pintan un cuadro de incertidumbre y misterio. Desde el despegue hasta el último eco en el radar militar, cada detalle oculta una nueva capa de intriga. Prepárate para explorar los hechos y teorías que rodean al vuelo MH370, un misterio que aún desafía la lógica. Número 1. El despegue del vuelo 370. La madrugada del 8 de marzo de 2014 fue como cualquier otra en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. La pista estaba iluminada, los aviones rugían y entre ellos se encontraba el Boeing 777, que llevaba el destino más enigmático de la aviación moderna. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines estaba listo para emprender su camino hacia Pekín. ¿Qué podría salir mal en un vuelo rutinario? Parecía solo otra mañana tranquila. Pero, en este caso, el misterio estaba por comenzar. Con Zaharie Ahmad Shah, un experimentado piloto con más de 18.000 horas de vuelo, en los controles, nadie podía prever lo que sucedería. Zaharie era el tipo de persona que amaba volar. Compartía en redes sociales su pasión por los aviones, publicaba fotos desde la cabina de mando, y sus amigos lo conocían como un hombre dedicado a su profesión. A su lado, el primer oficial Farik Abdul Hamid, de 27 años, tomaba este vuelo como parte de su entrenamiento. No era el primero ni sería el último, al menos eso pensaba él. La tripulación, 10 auxiliares de vuelo listos para atender a los 227 pasajeros, estaban listos para cumplir con su labor habitual. El reloj marcó las 12:41 de la mañana cuando el enorme Boeing comenzó a despegar. Todo iba según lo planeado. El capitán Zaharie llevó el avión a una altitud de crucero de 35.000 pies, justo por encima de las nubes, un punto donde todo es serenidad. A bordo, los pasajeros, provenientes de 14 países diferentes, ya se acomodaban para su vuelo. Algunos revisaban sus teléfonos, otros dormitaban, y mientras tanto, el avión avanzaba sin novedad. Pero la tranquilidad nunca dura mucho. Sin saberlo, este despegue sería el último momento normal en la historia de este avión. Las primeras 2 horas del vuelo fueron exactamente como cualquiera esperaría, hasta que el avión se desvaneció del radar como un fantasma en la noche. Y lo que comenzó como un simple vuelo, se transformaría en una de las historias más intrigantes del siglo. El capitán Zaharie, con su experiencia, parecía el menos probable en cometer un error, y mucho menos en permitir que algo fuera de lo común sucediera. La aeronave, aunque llevaba 12 años en servicio, estaba en condiciones óptimas, y nada hacía presagiar que algo saldría mal. Pero conforme el avión se alejaba de la costa de Malasia y se acercaba a Vietnam, lo inesperado sucedió. La señal del vuelo desapareció sin dejar rastro. La desaparición fue abrupta, un quiebre en el silencio de la madrugada. Los controladores aéreos intentaron ponerse en contacto, pero no hubo respuesta. El último mensaje, una despedida rutinaria que indicaba que el avión estaba a punto de entrar en el espacio aéreo vietnamita, fue lo último que se escuchó del vuelo MH370. Un simple «Buenas noches, Malasia 370». Después de eso, el silencio. ¿Qué sucedió a bordo en esos últimos momentos antes de que todo se volviera un enigma? Nadie lo sabía, pero el misterio había comenzado. Zaharie y su tripulación desaparecieron como si se hubieran desvanecido en el aire, llevándose consigo a 239 almas y dejando un vacío que nadie podría llenar fácilmente. Lo que siguió fue el inicio de una de las búsquedas más extensas y costosas de la historia, pero en ese momento, todo era incertidumbre. Número 2. La desaparición del radar. La noche avanzaba sin complicaciones, o al menos eso parecía desde tierra. Mientras los pasajeros del vuelo MH370 descansaban, el avión seguía su trayecto programado hacia el noreste, rumbo a Pekín. Pero algo extraño ocurrió poco después de que la aeronave alcanzara los 35.000 pies de altitud. A las 1:19 de la mañana, el transpondedor del avión, esa pieza crucial que transmite la ubicación y altitud de la nave a los controladores aéreos, simplemente dejó de funcionar. En un abrir y cerrar de ojos,
El avión se esfumó del radar como si nunca hubiera existido. Los controladores aéreos de Malasia enviaron un mensaje de despedida habitual, a lo que el capitán Sahari respondió con un cortés: «Buenas noches, Malasia 370». Pero esas serían las últimas palabras que el mundo escucharía del vuelo. En ese momento, la tripulación debía haber estado pasando al espacio aéreo vietnamita, pero el contacto con el vuelo se cortó por completo. La desconexión fue rápida, abrupta, y nadie tenía idea de lo que estaba ocurriendo a bordo del avión. Los controladores intentaron desesperadamente restablecer la comunicación, pero no hubo respuesta. El vuelo, con sus 239 ocupantes, parecía haberse desvanecido en medio del cielo, dejando a los expertos y al mundo entero sin explicación alguna. Este hecho marcó el inicio de uno de los misterios más grandes de la historia de la aviación. Los equipos de tierra esperaban que el avión reapareciera en cualquier momento, pensando que tal vez se trataba de una falla técnica menor. Sin embargo, los minutos pasaban y el silencio era cada vez más inquietante. ¿Dónde estaba el avión? ¿Qué le había pasado? A las 2:22 de la mañana, el ejército malasio, que vigilaba los cielos mediante su radar militar, captó una señal que les hizo pensar que el avión había dado un giro brusco, regresando sobre su ruta. Algo no cuadraba. El vuelo no estaba donde debería estar. En lugar de seguir hacia el noreste, el Boeing 777 estaba girando hacia el suroeste, cruzando la península malaya. Esta maniobra no tenía ninguna explicación lógica. Pero el enigma se hizo aún mayor cuando el avión, tras volar hacia el suroeste, cambió nuevamente su rumbo, ahora dirigiéndose hacia el noroeste, cruzando el estrecho de Malaca, un paso marítimo clave entre la península malaya y la isla de Sumatra. Ninguna de estas acciones estaba prevista, y lo más perturbador era que nadie, ni siquiera los propios controladores aéreos, sabían qué estaba sucediendo. El vuelo MH370 se había convertido en un espectro, un fantasma que vagaba por los cielos sin un rumbo aparente. El hecho de que el transpondedor dejara de funcionar, sumado a los extraños giros del avión, generó un sinfín de especulaciones. ¿Había algún fallo técnico grave a bordo? ¿Alguien había tomado el control del avión? Las preguntas se amontonaban y no había ninguna respuesta clara. Las autoridades de Malasia, Vietnam y otras naciones vecinas comenzaron a organizar una operación de búsqueda masiva. Los barcos y aviones fueron desplegados de inmediato, recorriendo las vastas aguas del mar de China Meridional en busca de algún rastro del avión desaparecido. Pero la búsqueda se complicaba, ya que el área era inmensa y el tiempo jugaba en contra. Las esperanzas de encontrar el avión se desvanecían tan rápido como había desaparecido de los radares. Mientras tanto, las familias de los pasajeros vivían una pesadilla de incertidumbre. No sabían qué había pasado con sus seres queridos, solo que el vuelo MH370 ya no estaba en los cielos, y nadie podía explicar por qué. El avión había desaparecido sin dejar rastro, y el misterio apenas comenzaba a tomar forma. Número 3. La búsqueda desesperada. El 8 de marzo de 2014, justo cuando el mundo comenzaba a despertarse a un nuevo día, los responsables del vuelo MH370 enfrentaban una situación que nadie quería imaginar. Un avión completo, con 239 personas a bordo, había desaparecido sin dejar rastro. Lo que había comenzado como un vuelo rutinario desde Kuala Lumpur hacia Pekín, ahora se estaba convirtiendo en uno de los misterios más grandes de la aviación moderna. Los controladores aéreos, al no recibir respuesta del avión, activaron los primeros protocolos de búsqueda. Pero la magnitud del problema era algo que pocos comprendían en ese momento. Los esfuerzos de búsqueda iniciales se centraron en el mar de China Meridional, ya que esa era la última ubicación conocida del avión antes de que desapareciera del radar. Durante las primeras horas, aviones y barcos de Malasia, Vietnam y otros países vecinos fueron desplegados para barrer las aguas y encontrar cualquier indicio del vuelo desaparecido. Pero mientras estos equipos recorrían la vasta extensión del océano, el avión parecía haberse esfumado por completo. No había señales de los pasajeros, ni de los restos del avión, ni de las balsas de emergencia. Absolutamente nada. A medida que avanzaba el día, la situación se volvía más desesperada. Los medios de comunicación de todo el mundo comenzaron a informar sobre la desaparición del vuelo, y rápidamente
la historia tomó un giro internacional. Las familias de los pasajeros, muchas de ellas en China, esperaban ansiosas noticias de sus seres queridos. Sin embargo, lo único que recibían era silencio, un vacío de información que no hacía más que aumentar la angustia. En tierra, los investigadores comenzaron a recibir informes de testigos oculares que afirmaban haber visto algo extraño en el cielo durante las horas posteriores a la desaparición del vuelo. Pescadores en las costas de las Maldivas, trabajadores de plataformas petrolíferas y otros testigos dijeron haber visto un avión volando inusualmente bajo sobre el océano. Estos relatos proporcionaban algo de esperanza, pero también agregaban más confusión al ya desconcertante caso. Número 4. El giro inesperado del avión. El misterio del vuelo MH370 se profundizó cuando los militares malasios revelaron que el avión no solo había desaparecido del radar, sino que había hecho algo mucho más desconcertante: cambió de rumbo. Lo que al principio parecía una simple desaparición se convirtió en un rompecabezas aún más extraño. En lugar de seguir su ruta hacia Pekín, el Boeing 777 giró de manera inexplicable y comenzó a volar en dirección suroeste, cruzando la península malaya. Este giro no tenía ninguna explicación lógica. ¿Por qué un avión comercial, lleno de pasajeros, cambiaría su curso de manera tan radical? No solo era raro, era perturbador. Los militares malasios no sabían qué pensar. El avión cruzó la península malaya y luego, de manera aún más extraña, volvió a cambiar de dirección, esta vez hacia el noroeste. El vuelo ahora estaba volando sobre el estrecho de Malaca, en dirección opuesta a su destino original. Mientras el mundo seguía sin entender qué estaba ocurriendo, los datos del radar militar sugirieron algo aún más inquietante. Parecía que el avión estaba bajo el control de alguien que sabía muy bien lo que estaba haciendo. Los giros no eran aleatorios, parecían ser maniobras deliberadas, como si alguien hubiera tomado el control del avión y lo estuviera dirigiendo a un lugar completamente diferente. ¿Fue el capitán Zahari quien tomó esta decisión? ¿O había otra persona a bordo que había desviado el avión a propósito? Nadie lo sabía con certeza, pero las especulaciones empezaron a crecer. El hecho de que el avión siguiera volando durante horas después de desaparecer del radar civil sugería que alguien estaba al mando y que estaba llevando a cabo un plan cuidadosamente orquestado. Mientras tanto, las autoridades de Malasia, Vietnam, Tailandia y otros países vecinos continuaban buscando el avión en los lugares equivocados. Creían que el MH370 había caído en el mar de China Meridional o el Golfo de Tailandia, pero el avión ya había dejado esas zonas. Estaba volando hacia el oeste, rumbo a alguna parte del Océano Índico, muy lejos de donde estaban buscando. Este giro inesperado complicó aún más la búsqueda. Nadie sabía por qué el avión estaba tomando estas decisiones extrañas. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Tal vez fue un secuestro, o tal vez el capitán Zahari había decidido desviar el avión por alguna razón desconocida. Algunos incluso sugirieron que el avión podría haber sido derribado por algún país que no quería admitirlo. El vuelo MH370, que había despegado de Kuala Lumpur en una tranquila madrugada, ahora se había convertido en un espectro que vagaba por los cielos, cambiando de rumbo y confundiendo a todos los que lo buscaban. El mundo entero estaba fascinado y horrorizado a partes iguales, mientras intentaban descifrar el misterio de este avión perdido. Los controladores aéreos y los militares de varios países estaban trabajando juntos para intentar rastrear el vuelo. Pero cada vez que creían tener una pista, el avión parecía desvanecerse de nuevo. Lo único que quedaba claro era que el Boeing 777 no estaba siguiendo ninguna ruta lógica. Parecía estar jugando al escondite con el mundo, y nadie sabía dónde terminaría su extraño viaje. Número 5. Las teorías del secuestro y las investigaciones. A medida que las primeras semanas de la desaparición del vuelo MH370 transcurrían sin resultados, las teorías sobre lo que podría haber sucedido a bordo comenzaron a proliferar. En un misterio tan denso y desconcertante, las especulaciones eran inevitables, y una de las primeras teorías que cobró fuerza fue la posibilidad de un secuestro. La desaparición repentina del avión, combinada con los extraños cambios de rumbo detectados en el radar militar, hizo que muchos pensaran que alguien, dentro o fuera de la cabina,
había tomado el control del Boeing 777 y lo había desviado de su ruta original. Los investigadores se concentraron rápidamente en los pasajeros y la tripulación, buscando cualquier indicio de actividad sospechosa o alguna conexión con actos terroristas. Fue entonces cuando surgió un detalle inquietante. 2 pasajeros a bordo del vuelo MH370 habían embarcado con pasaportes robados. Estos pasaportes pertenecían a un ciudadano austríaco y otro italiano, y ambos habían sido reportados como robados en Tailandia antes del vuelo. Al conocerse esta información, la teoría del secuestro empezó a tomar fuerza en los medios y entre las autoridades. En un mundo donde los actos de terrorismo eran cada vez más frecuentes, no parecía descabellado pensar que el vuelo MH370 había sido secuestrado por personas que utilizaban identidades falsas. Las alarmas se encendieron y la Interpol fue llamada para investigar el origen de estos pasaportes robados. Sin embargo, lo que al principio parecía ser una pista clave, pronto se desvaneció. Tras una investigación exhaustiva, las autoridades descubrieron que los 2 pasajeros con los pasaportes robados no eran terroristas, sino solicitantes de asilo iraníes que intentaban llegar a Europa en busca de una vida mejor. No había ninguna relación entre ellos y ningún grupo terrorista, lo que hizo que la teoría del secuestro perdiera fuerza. A pesar de esta revelación, las autoridades no descartaron la posibilidad de un secuestro, pero ahora la atención se centraba en la tripulación, especialmente en los pilotos. El capitán Zaharie Ahmad Shah y el primer oficial Farik Abdul Hamid se convirtieron en el foco principal de las investigaciones. Zaharie era un piloto experimentado, con más de 18.000 horas de vuelo, y gozaba de una excelente reputación entre sus colegas. Sin embargo, algunos detalles de su vida personal comenzaron a levantar sospechas. Los pilotos que aman su trabajo y desean seguir practicando incluso fuera del horario laboral, pero cuando los investigadores examinaron su simulador, encontraron algo que los dejó perplejos: una ruta simulada que llevaba el avión hacia una región remota del Océano Índico, la misma dirección hacia la que el vuelo MH370 se había desviado después de desaparecer de los radares. Esta coincidencia fue suficiente para que las autoridades comenzaran a considerar la posibilidad de que Zaharie hubiera desviado deliberadamente el avión. Los medios de comunicación rápidamente recogieron esta teoría y pronto surgieron especulaciones sobre el estado mental del capitán. Se dijo que Zaharie estaba atravesando una crisis personal debido a problemas familiares. Su matrimonio estaba en dificultades y además, un familiar cercano había sido encarcelado poco antes del vuelo. Algunos sugirieron que estas presiones podrían haber llevado al capitán a tomar una decisión desesperada. La idea de que Zaharie hubiera secuestrado su propio avión se extendió, pero las pruebas seguían siendo circunstanciales. Mientras tanto, los investigadores también examinaron al primer oficial Farik Abdul Hamid, un joven piloto de 27 años que estaba en proceso de entrenamiento. Aunque Farik tenía menos experiencia que Zaharie, era un piloto competente y bien visto por sus colegas. No había indicios de que tuviera motivos para secuestrar el avión o causar algún daño. Sin embargo, algunos informes indicaron que Farik había intentado hacer una llamada telefónica mientras el avión volaba a baja altitud sobre la península malaya. La llamada no se completó, pero su existencia planteó nuevas preguntas. ¿Por qué Farik intentó llamar en ese momento? ¿Sabía algo que el resto del mundo desconocía? A medida que las investigaciones avanzaban, los expertos en aviación comenzaron a barajar otras teorías sobre lo que podría haber sucedido. Una posibilidad era que el avión hubiera sufrido una descompresión súbita, lo que habría dejado inconscientes a los pasajeros y a la tripulación, permitiendo que el avión continuara volando en piloto automático hasta quedarse sin combustible. Esta teoría, aunque plausible desde un punto de vista técnico, no explicaba los giros bruscos y los cambios de rumbo detectados en el radar militar. Otra teoría sugería que alguien en la cabina había desactivado deliberadamente el transpondedor del avión, lo que explicaría por qué desapareció del radar civil. Sin embargo, para hacer esto, se necesitarían conocimientos técnicos avanzados, lo que llevó a los investigadores de vuelta a la cabina de los pilotos. A pesar de todas las investigaciones, no se encontraron pruebas concluyentes de que Zaharie o Farik hubieran planeado algo siniestro.
Mientras tanto, el mundo seguía esperando respuestas. Las familias de los pasajeros estaban cada vez más desesperadas, y las teorías de secuestro, aunque no confirmadas, seguían alimentando las esperanzas de que el avión hubiera sido desviado a algún lugar remoto y que sus seres queridos aún estuvieran vivos. Sin embargo, a medida que pasaban los meses y no se encontraban más pistas, la realidad comenzó a imponerse. El avión probablemente se había estrellado en el Océano Índico, y las posibilidades de encontrar sobrevivientes eran cada vez más escasas. Número 6. La teoría de la acción deliberada del piloto. El vuelo MH370 continuaba siendo un misterio, y a medida que las investigaciones avanzaban, una teoría inquietante empezó a tomar fuerza. ¿Podría haber sido el propio capitán Zahari quien deliberadamente desvió el avión? A medida que los expertos investigaban cada aspecto del caso, comenzaron a surgir detalles que hicieron que muchos empezaran a sospechar de una posible acción deliberada por parte del piloto. El capitán Zahari Ahmad Shah era conocido por ser un piloto extremadamente competente, con más de 18.000 horas de vuelo en su haber. Sin embargo, algunos detalles de su vida personal empezaron a levantar sospechas. Zahari estaba atravesando por momentos difíciles en su vida. Según algunos informes, estaba lidiando con problemas familiares, incluido un matrimonio que se estaba desmoronando y la encarcelación de un pariente cercano, lo que podría haberle causado un gran estrés emocional. Además, cuando los investigadores revisaron su simulador de vuelo personal, encontraron algo que los dejó perplejos: una ruta de vuelo que conducía al avión hacia el sur del Océano Índico, en un curso que coincidía con el desvío real del MH370. Esta revelación llevó a muchos a creer que Zahari había estado practicando una maniobra similar a la que luego ejecutaría en el fatídico vuelo. Pero, ¿por qué haría algo así? Esa era la gran pregunta. Las autoridades no lograron encontrar una respuesta clara. Aunque el simulador contenía esa ruta sospechosa, no había evidencia definitiva que indicara que Zahari planeaba estrellar el avión. Algunos creían que, si de hecho fue él quien desvió el vuelo, podría haber estado pasando por una crisis emocional que lo llevó a tomar una decisión tan drástica. Otros, sin embargo, argumentaban que el capitán era un profesional apasionado por su trabajo y que nunca pondría en peligro a sus pasajeros. A pesar de todas las investigaciones y las pistas encontradas en su simulador de vuelo, nunca se pudo probar de manera concluyente que Zahari hubiera planeado desviar el avión. Sin embargo, la teoría de la acción deliberada del piloto seguía siendo una de las explicaciones más plausibles para el comportamiento errático del vuelo MH370. En medio de todo esto, surgieron más especulaciones. Algunos sugerían que Zahari podría haber bloqueado al copiloto fuera de la cabina, tomado el control total del avión y desactivado todas las comunicaciones antes de desviar la nave hacia el Océano Índico. Esta teoría explicaría por qué el avión desapareció del radar y no emitió ninguna señal de emergencia. Pero una vez más, todo esto eran solo conjeturas. Mientras tanto, la búsqueda del avión continuaba. Los equipos de rescate peinaban vastas áreas del océano, pero no encontraban nada. La presión aumentaba a medida que los días se convertían en semanas, y luego en meses. El mundo entero estaba pendiente de las investigaciones, y la teoría de la acción deliberada del piloto seguía siendo una de las más debatidas. El vuelo MH370 había desaparecido, y con él, todas las respuestas que podrían haber arrojado luz sobre lo que realmente sucedió. La teoría de que Zahari pudo haber sido responsable de desviar el avión se mantuvo como una de las más fuertes, pero sin pruebas definitivas, el misterio continuaba sin resolverse. Número 7. El descubrimiento del flaperón. El tiempo pasaba, y el misterio del vuelo MH370 seguía creciendo. La búsqueda inicial no había arrojado resultados, y las familias de los pasajeros comenzaron a perder la esperanza de que el avión fuera encontrado. Sin embargo, en julio de 2015, más de un año después de la desaparición, el destino dio un giro inesperado. En la remota isla de Reunión, situada en el Océano Índico, un trabajador local encontró lo que parecía ser un pedazo de un avión. Este fragmento, que resultó ser un flaperón, se convirtió en la primera pista física del avión desaparecido.
El flaperón es una parte crucial del ala de un avión, utilizada para controlar el alabeo y la inclinación. Este descubrimiento trajo consigo una oleada de esperanza y renovó el interés en la búsqueda. El fragmento fue enviado a Francia para ser examinado por expertos en aviación. Durante semanas, los ingenieros trabajaron para confirmar si este flaperón pertenecía o no al vuelo MH370. Finalmente, las pruebas concluyeron que, sin lugar a dudas, este fragmento formaba parte del Boeing 777 desaparecido. La confirmación del flaperón fue un hito en la investigación. Por primera vez, las autoridades y las familias de los pasajeros tenían una prueba tangible de que el avión había caído al océano. Sin embargo, este descubrimiento solo trajo más preguntas. La isla de Reunión está situada a miles de kilómetros de la zona de búsqueda inicial. ¿Cómo había llegado el flaperón hasta allí? ¿Había estado flotando en el océano durante más de un año? Y, más importante aún, ¿dónde estaban los restos del resto del avión? Los expertos en corrientes oceánicas comenzaron a analizar el posible recorrido del flaperón. Las corrientes en el Océano Índico son extremadamente complejas, y el hecho de que un fragmento del avión hubiera llegado hasta la isla de Reunión indicaba que podría haber más restos flotando en otras partes del océano. Sin embargo, rastrear el recorrido exacto del flaperón era casi imposible debido a la naturaleza impredecible del océano. En los meses que siguieron al descubrimiento del flaperón, más fragmentos comenzaron a aparecer en otras playas del Océano Índico. En Mozambique, Sudáfrica y otras islas remotas, se encontraron pequeñas piezas que los expertos creían que pertenecían al vuelo MH370. Estos hallazgos renovaron las esperanzas de encontrar el avión, pero también complicaron la búsqueda. El área en la que debían buscar ahora era aún más vasta, y la posibilidad de encontrar el fuselaje principal del avión parecía cada vez más lejana. Sin embargo, cada nuevo descubrimiento aportaba una pequeña pieza al rompecabezas. Los investigadores comenzaron a analizar los fragmentos en busca de pistas que pudieran explicar qué había sucedido con el avión. Algunos de los restos presentaban signos de haber sido golpeados con fuerza, lo que sugería que el avión podría haberse estrellado violentamente contra el océano. Otros fragmentos, como el flaperón, estaban en mejores condiciones, lo que indicaba que habían estado flotando en el agua durante un tiempo antes de llegar a la costa. A medida que se acumulaban los fragmentos, las teorías sobre lo que había sucedido con el vuelo MH370 comenzaron a cambiar. Algunos expertos sugirieron que el avión había sufrido una descompresión explosiva, lo que había causado que se rompiera en pedazos en pleno vuelo. Otros creían que el avión había sido llevado deliberadamente al océano por el piloto o por un secuestrador y que se había estrellado de manera controlada. Pero, a pesar de todas estas teorías, la pregunta principal seguía sin respuesta. ¿Por qué había desaparecido el avión? El descubrimiento del flaperón fue un punto de inflexión en la búsqueda del vuelo MH370. Número 8. La búsqueda más costosa de la historia. La desaparición del vuelo MH370 no solo capturó la atención del mundo, sino que también desencadenó la operación de búsqueda más costosa jamás emprendida en la historia de la aviación. Desde el momento en que el avión desapareció, en marzo de 2014, los esfuerzos por encontrarlo se extendieron durante años y cubrieron áreas inmensas del Océano Índico. Esta operación, que involucró a más de 26 países, terminó costando más de $150 millones. Las primeras etapas de la búsqueda se centraron en el mar de China Meridional, ya que fue allí donde el avión había desaparecido del radar por última vez. Pero después de que los satélites Inmarsat revelaron que el avión había cambiado de rumbo y volado hacia el sur del Océano Índico, la búsqueda se trasladó a una de las áreas más remotas y hostiles del planeta. El Océano Índico es conocido por sus profundidades extremas, con zonas que alcanzan más de 6.000 metros de profundidad. Además, las corrientes y las condiciones climáticas hacían que la búsqueda fuera extremadamente difícil. El gobierno de Australia asumió el liderazgo en la búsqueda, junto con Malasia y China. Se utilizaron equipos avanzados, incluidos vehículos submarinos no tripulados y sistemas de sonar de alta tecnología, para intentar localizar los restos del avión en el fondo del océano.
El área de búsqueda era inmensa, cubriendo aproximadamente 120.000 kilómetros cuadrados, una extensión mayor que el tamaño de Grecia. A pesar de todos los esfuerzos y la tecnología desplegada, la búsqueda no arrojó resultados durante mucho tiempo. Los equipos enfrentaron todo tipo de dificultades, desde las tormentas hasta las limitaciones tecnológicas. La frustración crecía, pero las autoridades no estaban dispuestas a rendirse. Durante meses, los barcos y aviones rastrearon el área designada sin éxito, mientras el costo de la operación seguía aumentando. Finalmente, en enero de 2017, tras años de búsqueda infructuosa, los gobiernos de Malasia, Australia y China decidieron suspender oficialmente la operación. El anuncio fue devastador para las familias de los pasajeros, que aún mantenían la esperanza de que se encontrarían más respuestas. La decisión de poner fin a la búsqueda se debió principalmente al agotamiento de los recursos y a la falta de resultados, pero el mundo no estaba listo para rendirse por completo. En 2018, una empresa privada estadounidense llamada Ocean Infinity decidió retomar la búsqueda con sus propios fondos. Utilizaron tecnología aún más avanzada para explorar áreas del Océano Índico que no habían sido revisadas anteriormente. La esperanza renació, pero al final, tampoco encontraron ningún resto adicional del avión. En mayo de 2018, la búsqueda se detuvo nuevamente, y esta vez parecía que sería de forma definitiva. La búsqueda del vuelo MH370 se convirtió en una de las mayores operaciones de búsqueda y rescate en la historia de la aviación, pero también en una de las más trágicas. A pesar de los enormes recursos invertidos, las preguntas fundamentales sobre lo que sucedió con el avión y sus ocupantes siguen sin respuesta. La magnitud de la operación y su elevado costo reflejan el deseo humano de encontrar respuestas, pero también subrayan las limitaciones que aún existen cuando se trata de explorar y entender los misterios del océano. Lo que sucedió en los cielos aquella noche sigue siendo un enigma que nadie ha podido descifrar del todo.